Hola Juana, ¿qué tal? Espero que todo se encuentre muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de física que estaría involucrado con el tema de electrodinámica. Vamos a resolver solo un problema, pero este problema lo vamos a resolver de una manera muy interesante. Lo vamos a resolver por cuatro métodos que estoy seguro que por ahí lo habrán escuchado. Y bueno, vamos a ver entonces por iniciar lo que vendría a ser el problema. Así que decimos por aquí. Problema no dice. Determine la potencia eléctrica disipada en la resistencia de 3 ohm del circuito mostrado. El problema nos muestra aquí que tenemos un circuito complejo en el cual tendríamos dos fuentes de voltaje, uno de 7 volts y el otro de 14 volts, en el cual sobre ello tendríamos tres resistores, 1, 3 y 1 ohm. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser el circuito eléctrico y recordemos lo que nos pide el problema, que determinemos cuánto vendría a ser la resistencia eléctrica la potencia disipada por el resistor de 3 ohm. Así que vamos a empezar con lo que vendría a ser su desarrollo. Vamos a empezar a resolver este problema utilizando lo que vendría a ser el método tradicional, en el cual consiste en dar sobre cada resistor una determinada intensidad de corriente eléctrica. Así que, viendo que por este lado se tiene el polo positivo de la fuente, podríamos decir que lo más probable la corriente eléctrica sea de esta manera. Así que sobre 1 ampere sería hacia la derecha. Perdón, sobre este 1 ohm sería una intensidad de corriente eléctrica que podríamos llamarle I1. Sobre esta otra fuente podemos decir de que tenemos aquí también por este lado tendríamos el signo más, la polaridad positiva, así que lo más probable que el sentido de la corriente eléctrica sería de esta manera. Así que esto le llamaríamos I2. I1 e I2 se unen, concuerdan lo que vendría a ser este punto, dando una cierta intensidad de corriente eléctrica que le podríamos llamar por aquí I3, que sería la intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando sobre el resistor de 1 ohm. Así que luego de haber establecido lo que vendría a ser, las intensidades de corriente eléctrica de cada uno de ellos, podríamos aplicar aquí lo que vendría a ser la primera regla de Kirchhoff, en el cual nos dice lo siguiente. De la primera regla de Kirchhoff, tomando este nodo, podemos decir que la suma de las corrientes que ingresa vendría a ser igual a la suma de las corrientes que sale. Así que, ¿quién estaría ingresando? Estaría ingresando tanto I1 como I2. Así que aquí tendríamos I1 e I2. Y eso tiene que ser igual a la suma de la intensidad de corriente que sale, que en este caso vendría a ser I3. Y aquí tendríamos entonces lo que vendría a ser nuestra primera ecuación. Ecuación número 1. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación vendría a ser aplicar lo que vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff. Así que para ello necesito establecer lo que vendría a ser la suma las polaridades de cada uno de los resistores. Recordemos que en los resistores la corriente eléctrica siempre va de mayor a menor potencial eléctrico, va de mayor a menor potencial eléctrico, va de mayor a menor potencial eléctrico. Así que sobre esta malla podríamos aplicar lo que vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff. Así que decimos aquí, de la segunda regla de Kirchhoff tendríamos, bueno, en este caso podríamos decir lo siguiente, podríamos aplicar la siguiente estrategia. Decimos, la sumatoria de los voltajes a lo largo de toda una malla vendría a ser igual a 0. A ver, entonces tomando este recorrido de toda esta malla, tendríamos aquí. A ver, considerando entonces toda esta malla, tendríamos cuando vamos de menos a más, estaría subiendo, por lo tanto sería más 7 volts. Cuando vas de más a menos, estaría disminuyendo su potencia eléctrica, así que sería con signo negativo. Y sería la diferencia potencial en este resistor, que apoyándonos de la ley de Ohm, vendría a ser el I por R. Por lo tanto sería I1 por la resistencia que vendría a ser 1. Si continuamos el recorrido tendríamos aquí de más a menos, nuevamente de más a menos diríamos de que habría una caída de potencial, así que sería con signo negativo. Y este sería I por R, sería I3 por 1.
Muy bien, y esto completando recién lo que vendría a ser la malla. Así que en un trayecto cerrado se sabe de que la suma de las diferencias potenciales de todos los elementos en una malla cerrada vendría a ser igual a 0. Esto nos permite deducir lo que vendría a ser que 7 vendría a ser igual a ¿quién? A 1 y 1 menos, oh, perdón, cuando va al otro lado vendría a ser más 1 por i3. Y ahí tendríamos lo que vendría a ser la segunda ecuación, la ecuación número 2. Muy bien, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff, pero lo hemos aplicado solo para esta primera malla. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para esta segunda malla. La misma estrategia, ¿sí? Vamos a aplicar entonces la segunda regla de Kirchhoff, pero para la segunda malla. Decimos entonces que la sumatoria de las diferencias potenciales de todos los elementos en la malla tendría que sumar 0 volts. Así que empecemos por la fuente de 14 volts. Cuando vamos a seguir el sentido antihorario. Sería de menos a más sería una subida, así que sería más 14 volts. Luego continuamos el recorrido y sería de más a menos. Si va de más a menos sería una caída de potencial. Y esta caída sería entonces con signo negativo, solo que en este caso sería utilizando la ley de Ohm I por R. Entonces este sería I2 por la resistencia que sería 3. Continuamos entonces a lo largo de la malla y ahora tendríamos lo que vendría a ser la resistencia de 1 ohm. Así que nuevamente sería I por R. Y como vemos que va de más a menos, entonces sería una caída de potencial, por lo tanto sería con signo negativo. Colocamos aquí entonces I por R, sería I3 por la resistencia que vendría a ser 1. Y esto al final tiene que ser igualado a 0. Muy bien, despejamos aquí entonces tendríamos 14 vendría a ser igual a 3 veces I2 más 1 I3. Y este vendría a ser la ecuación número 2. Como podrán notar aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, así que esto tiene que admitir solución. Así que podemos plantear aquí lo siguiente, resolviendo entonces las ecuaciones 1, 2 y 3, llegamos a encontrar lo siguiente. Llegamos a encontrar que la intensidad de corriente eléctrica I1 tendría el siguiente valor. El valor de la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de 2 amperes. I1 vendría a ser de 2 amperes. I2, I2 ¿cuánto vendría a ser? I2 vendría a ser de 3 amperes. I3 ¿cuánto vendría a ser? La suma sería 5 amperes. Muy bien, entonces con ello ya tendríamos entonces lo que vendría a ser las intensidades de corriente eléctrica sobre cada resistor. Ahora podríamos evaluar lo que vendría a ser la potencia eléctrica disipada para el resistor de 3 ohm. Así que decimos aquí, para el resistor de 3 ohm, tendríamos aquí que la potencia vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando por este resistor vendría a ser I2, I2 vendría a ser 3 amperes, elevado al cuadrado por la resistencia que vendría a ser de 3 ohm. Así que de aquí determinamos que la potencia en este resistor, la potencia que estaría consumiendo y a la vez estaría disipando, vendría a ser de 27 watts.
y este vendría a ser entonces la potencia que estaría disipando este resistor. Como notarán, este vendría a ser el procedimiento utilizando el método tradicional. Pero vamos a resolver este mismo problema ahora utilizando este otro procedimiento, ¿sí? Utilizando el método de los puntos potenciales. ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a que vamos a trabajar con lo que vendría a ser un potencial de referencia. Así que podríamos empezar por aquí definiendo lo que vendría a ser nuestro potencial de referencia. A ello le podríamos llamar un 0 volt. Recordemos que un conductor se comporta como una línea equipotencial, así que aquí también sería 0 volt y aquí también tendríamos 0 volt. Ahora, si viendo que aquí la diferencia potencial tiene que ser 7 volt, entonces tendríamos aquí que este vendría a ser 7 volt. Aquí tendríamos una diferencia potencial que sería 14 volts y como por este lado tenemos 0, aquí tendría que ser 14 volts. El problema es que no conocemos cuánto vale el potencial eléctrico aquí, así que podríamos plantear que el potencial eléctrico sea V sub X. Muy bien, vamos a asumir entonces un sentido de corriente eléctrica, tal como lo habíamos hecho en el caso anterior. Vamos a asumir que este sería el sentido de la corriente eléctrica. Aquí tendríamos entonces I1, aquí tendríamos I2 y aquí tendríamos I3. A ver, las polaridades, no nos olvidemos de las polaridades. Para ello vamos a plantear que en un resistor el sentido de la corriente eléctrica siempre vendría a ser de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico. De modo que, aplicando la primera regla de Kirchhoff, podríamos decir lo siguiente: de la primera regla de Kirchhoff, podríamos decir que la suma de las intensidades de corriente que ingresa vendría a ser igual a la suma de las intensidades de corriente que sale. Así que este sería I1, I2 sería lo que ingresa, y este vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica que sale. Muy bien, entonces es aquí donde viene la pregunta: ¿y cómo podríamos trabajar con esta intensidad de corriente eléctrica? Bueno, para eso justamente tenemos lo que vendría a ser la ley de Ohm. Este vendría a ser la diferencia de potencial en ese resistor sobre la resistencia correspondiente a ese resistor. Lo mismo sería para este otro caso, sería la diferencia de potencial en este segundo resistor sobre la resistencia de este segundo resistor. Y lo mismo sucedería por aquí, la diferencia de potencial en el tercer resistor sobre la resistencia eléctrica del tercer resistor. Así que vamos a reemplazarlo. Entonces lo tendríamos por aquí. La diferencia potencial 1. La diferencia potencial 1 sería, para el caso de este resistor, sería 7 menos V sub X. Esa sería la diferencia potencial. Sería entonces 7 menos V sub X sobre la resistencia. La resistencia vendría a ser 1. Esto sumado con diferencia potencial 2 para el segundo resistor sería 14 menos V sub X sobre la resistencia R sub 2, que sería 3. Y esto vendría a ser igual a ¿qué? Esto vendría a ser igual a la diferencia de potencial 3, que sería el resistor de 1 ohm, que sería V sub X menos 0, sobre la resistencia eléctrica. ¿Cuánto vendría a ser la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica vendría a ser 1. Entonces anotamos aquí. Muy bien. Entonces aquí se ha formulado lo que vendría a ser una ecuación con una sola incógnita. Así que esto admite solución. Tendríamos que resolverlo. A ver, este sería 7 menos V sub X sobre 1 más 14 menos V sub X sobre 3, V sub X menos 0 sobre 1. Lo que vamos a hacer es resolverlo en nuestro borrador, ¿sí? Vamos a resolverlo en nuestro borrador. Entonces para ello tendríamos aquí, a ver, nos dice 7 menos V sub X dividido con 1 vendría más
14 menos v sub x, esto dividido con 3 vendría a ser igual a v sub x menos 0, y esto dividido con 1. Bueno, podríamos hacer aquí lo siguiente. Esto lo podríamos mandar al otro lado y sería 14 menos v sub x sobre 3. Esto pasaría como positivo, sería 2 veces v sub x menos 7. Podemos mandar a multiplicar, sería 14 menos v sub x y sería 6v sub x menos 21. Mandamos aquí a sumar, el otro también lo mandamos a sumar y sería 35, va a ser igual a 7v sub x, así que v sub x vendría a ser igual a 5 volts. Así que ahí tendríamos entonces el potencial eléctrico v sub x, así que vamos a llevarlo al problema. Entonces aquí en el problema podemos decir de que v sub x, ahí está, v sub x vendría a ser igual a 5 volts. Ahí está, 5 volts. Muy bien, ahora vamos a lo que nos pide. El problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la potencia eléctrica disipada por el resistor de 3 ohm. Así que decimos aquí en el resistor R igual a 3 ohm, vamos a determinar entonces la potencia que estaría disipando. Y para ello vamos a utilizar la que vendría a ser la siguiente expresión: la diferencia potencial elevado al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuánto vendría a ser la diferencia potencial? Estaríamos hablando de 14 menos v sub x, pero v sub x ya se conoce, v sub x vendría a ser de 5 volts, entonces sería 14 menos 5, pero no nos olvidemos que es diferencia potencial elevado al cuadrado, y esto a la vez dividido con la resistencia eléctrica. La resistencia estamos hablando de 3 ohm. Aquí tendríamos entonces 14 menos 5 sería 9, 9 al cuadrado sería 81, 81 entre 3. Esto nos daría una potencia de ¿cuánto? Una potencia equivalente a 27 watts, el cual concuerda con lo que vendría a ser la solución al problema, a la resolución anterior. Muy bien, entonces ya vamos por el segundo método y vemos que vamos encontrando el mismo resultado. Muy bien, vamos entonces a lo que vendría a ser por el tercer método. El tercer método utilizamos lo que vendría a ser el método de la corriente de malla. La corriente de malla, en este caso vamos a darle una cierta intensidad de corriente eléctrica para cada una de las mallas. Así que tendríamos por este lado, tendríamos por aquí, viendo que la corriente eléctrica lo más probable es que salga del borde positivo de las fuentes, tendríamos que la intensidad de corriente eléctrica tendría que ser aproximadamente de esta manera. Y lo mismo sucedería por aquí, que lo más probable es que el sentido de la corriente eléctrica sea de esta forma. Muy bien, a ver, para la primera malla, como habíamos indicado, iba a ser, este sería el sentido de la corriente eléctrica. Y para la segunda malla, este sería el sentido de la corriente eléctrica. Ahí está. Por este lado tendríamos entonces, vamos a asignarle lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica I1, y aquí tendríamos la intensidad de corriente eléctrica I2. Así que vamos a aplicar lo que vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff, pero lo vamos a utilizar de una manera algo diferente, ¿sí? La segunda regla de Kirchhoff, en el cual dice lo siguiente. La segunda regla de Kirchhoff lo vamos a colocar de la siguiente forma. Dice, la sumatoria de las fuerzas electromotrices de la fuente vendría a ser igual a la sumatoria de los I por R. Vamos a aplicarlo entonces para esta malla, a esta malla simple. La única fuente que tenemos aquí vendría a ser de 7 volts. Así que aquí tendríamos la intensidad de corriente eléctrica I1 por la suma de la resistencia que estaría pasando a esa intensidad de corriente eléctrica, que sería 1 más 1. Ahora veamos para I2. Sucede que I2 e I1 comparten la resistencia de 1 ohm y van en el mismo sentido, por lo tanto vendría a ser la suma. Así que sería más el I por R, la resistencia que estarían compartiendo vendría a ser 1.
lo cual esto nos permite llegar a la siguiente ecuación. Sería 7 vendría a ser igual a 2 veces I1 más un I2. Ahí está. Entonces aquí tendríamos lo que vendría a ser nuestra primera ecuación, a la cual le voy a llamar la ecuación número 1. De igual manera sería para la otra malla, ¿sí? Para la otra malla entonces vamos a aplicar la misma estrategia. Decimos aquí, la sumatoria de las fuerzas electromotrices vendría a ser igual a la sumatoria de los I por R. Viendo que en la segunda malla la intensidad de corriente eléctrica I2 también sale del borde positivo, entonces la ecuación sería como positivo, así que sería 14. Sumatoria de los I por R. Para la propia corriente sumalla tendríamos I2 estaría pasando tanto por 3 como por 1, así que sería 3 más 1. Y aquí tendríamos la intensidad de corriente eléctrica I1, donde la resistencia eléctrica que estaría compartiendo con la segunda malla sería un ohm. Y como vemos que estarían dirigiéndose en el mismo sentido, entonces sería con signo más. Ahí está, entonces esto sería con signo más, lo cual nos llevaría a la siguiente ecuación. Sería 14 vendría a ser igual a 1 y 1 más 4 y 2. Y esto le llamaríamos la ecuación número 2. Entonces el problema se reduce a que tenemos que calcular cuánto vendría a ser I1 y cuánto vendría a ser I2. Bueno, resolviendo, llegamos a encontrar que la intensidad de corriente eléctrica I1 vendría a ser de 2 A y la intensidad de corriente eléctrica I2 vendría a ser de 3 A. Cumple tanto para las ecuaciones 1 y 2. Como el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la potencia disipada en el resistor de 3 ohm, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Entonces decimos aquí, en el resistor de 3 ohm, podemos decir que la potencia que estaría disipando se puede calcular como la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia. ¿Cuánto vendría a ser entonces esa intensidad de corriente eléctrica? Por el resistor solamente estaría pasando lo que es la intensidad de corriente eléctrica I2. Así que esto sería 3 A elevado al cuadrado por la resistencia que vendría a ser 3 ohm. Así que de aquí determinamos cuánto vendría a ser la potencia consumida y disipada por el resistor de 3 ohm. Y este vendría a ser 27 watts. Así que llegamos al mismo resultado que las anteriores resoluciones. Así que vamos bien hasta el momento. Y vamos ahora a lo que vendría a ser el cuarto y último método, que vendría a ser el método de la superposición. El método de la superposición va a ser algo diferente a los anteriores. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar con cada una de las fuentes e imaginar que las otras fuentes no estarían actuando. Entonces tendríamos un circuito de la siguiente manera. Empezamos por este lado. Tendríamos aquí un resistor de 1 ohm. Aquí tendríamos el otro resistor. E imaginemos que no está presente la otra fuente. Así que todo el circuito inicial tendría que ser, ahí está tu fuente de voltaje, por aquí tendríamos un ohm, aquí también tendríamos un ohm, y aquí tendríamos 3 ohm. Ahora lo que vamos a hacer aquí es resolver el circuito como ya anteriormente hemos hecho en situaciones similares. Así que vamos a plantear aquí lo siguiente. Como aquí tenemos una conexión en paralelo, entonces la intensidad de corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Así que si aquí la intensidad de corriente eléctrica le llamamos I, entonces aquí la intensidad de corriente eléctrica tendría que ser 3I. Y por este lado tendría que ser la suma de I con 3I, lo cual saldría un 4I. Bien, entonces vamos a aplicar lo que vendría a ser la segunda regla de Kirchhoff. Vamos a aplicar entonces la segunda regla de Kirchhoff. Aquí tendríamos más menos, aquí sería más menos,
y aquí sería más menos. Uy, ¿cómo estaría entonces quedando? Como se sabe, jóvenes, la sumatoria de voltajes a las diferencias potenciales en una malla tendría que ser 0. Aquí tendríamos entonces, este sería 7, acá sería menos I por R, sería 4I por 1, y aquí sería menos I por R, ¿no? Sería 3I por 1. Y esto tiene que sumar 0, lo cual implicaría que 7 vendría a ser igual a 7I, por lo que el valor de I vendría a ser de 1 ampere. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento, solamente trabajando con lo que vendría a ser la fuente de 7 volts. Tendríamos por este lado lo que vendría a ser, vamos a ir reemplazando, como I vale 1, acá tenemos 4I, así que aquí tendríamos 4 ampere. Aquí siendo I igual a 1, entonces aquí sería 3 ampere. Aquí tendríamos I igual a 1 ampere. Muy bien, entonces ahí tendríamos la intensidad de corriente eléctrica solamente por parte de la fuente de 7 volts. Ahora vamos a agregar lo que vendría a ser la fuente de 14 volts y no vamos a olvidar por un momento de la fuente de 7 volts. Así que tendríamos lo siguiente, nos quedaría aquí lo siguiente. Tendríamos por este lado lo que vendría a ser el resistor. Tendríamos aquí el otro resistor. Y aquí por último tendríamos este tercer y último resistor. Y conectamos aquí lo que vendría a ser nuestra fuente de voltaje, que vendría a ser de 14 volts. La resistencia por este lado vendría a ser de 3 ohm. Por este lado tendría que ser 1 ohm. Y aquí tendríamos 1 ohm. Bueno, de igual manera como hemos hecho el problema anterior, vamos a seguir un procedimiento similar, ¿sí? Entonces tendríamos por este lado que 1 ohm y 1 ohm estarían conectados en paralelo. Así que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Y como vemos que tenemos la misma resistencia, entonces estaría pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Así que aquí tendríamos I y aquí también tendríamos I. Tener presente que este I no es igual al I anterior. Estamos analizando ahora con la fuente de 14 volts. I con I daría 2I y sería la intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando por el resistor de 3 ohm. Así que aquí sería 2I. Muy bien, ahora vamos a establecer las polaridades. Por aquí tendríamos lo que vendría a ser el más menos. La corriente eléctrica va de mayor a menor potencial eléctrico, de mayor a menor potencial eléctrico. Muy bien, entonces si aplicamos la segunda regla de Kirchhoff, tendríamos aquí lo siguiente. La segunda regla de Kirchhoff dice que la sumatoria de las diferencias potenciales en una malla vendría a ser igual a 0. Así que tomemos aquí esta malla. Sería 14 o más 14. Vendría a ser, aquí va de mayor a menor potencial eléctrico, disminuye, así que sería con signo negativo. I por R sería 2I por 3. 2I por 3. De igual manera sería para el otro resistor, sería de 1 ohm, sería I por R, sería I por 1. Sería menos I por 1. Y esto tiene que sumar 0. Lo cual nos quedaría lo siguiente, que 14 vendría a ser igual a ¿cuánto? Aquí tendríamos menos 6, acá tenemos menos 1, sería menos 7, pasa al otro lado, sería 7i. Así que ¿cuánto vendría a ser el I? El I vendría a ser igual a 2 amperes. Así que si lo reemplazamos en el circuito inicial, aquí en el circuito, tendríamos por este lado que vendría a ser de 2 amperes. Por este lado vendría a ser de 2 amperes. Y por este lado tendríamos 4 amperes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es superponer, traslapar ambos efectos. Así que vamos a centrarnos en lo que vendría a ser el resistor de 3 ohm, ¿sí? No vamos a centrar en este resistor, no vamos a centrar en este resistor y iríamos aquí. Cuando solamente se colocaba la fuente de 7 volts,
el sentido de la corriente eléctrica vendría a ser hacia la derecha con una intensidad de 1 A. Pero al conectar la fuente de 14 volts, vemos que la intensidad de corriente eléctrica sería hacia la izquierda de 4 A. Así que vamos a superponer ambos efectos. Es como si fuera un tema de vectores, ¿no? Pero no es que sean vectores. La intensidad de corriente eléctrica no son vectores. Así que, por este lado, utilizando la fuente de 7 volts, la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de hacia la derecha de 1 A. Y por parte de la otra fuente sería hacia la izquierda de 4 A. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando por este resistor? Podemos deducir que a lo largo de este resistor estaría pasando una intensidad de corriente eléctrica hacia la izquierda y que superponiendo ambas intensidades de corriente eléctrica vendría a ser de 3 A hacia la izquierda. Así que ya teniendo cuánto vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica, ahora sí podríamos calcular cuánto vendría a ser la potencia disipada por resistor de 3 ohm. Así que anotamos aquí. La potencia en este resistor vendría a ser igual a I al cuadrado por R. La intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de 3 A, así que sería 3 al cuadrado por la resistencia que sería 3 ohm. Y determinamos aquí que la potencia eléctrica vendría a ser igual a ¿cuánto? A 27 watts. Muy bien, y como habrán podido notar, hemos encontrado el mismo resultado. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces los 4 métodos que hemos utilizado para poder resolver un problema de circuitos eléctricos, cada uno con su propio criterio, pero sin importar cuál sea el criterio que utilicemos, cuál es el procedimiento que utilicemos, tenemos que llegar a una única respuesta. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces este sería la exposición de mi vídeo, espero que les haya gustado y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.